Ya, Silvi se está conectando. Sí, ya entró, creo. Buenas tardes a todos. Entonces empezamos la transmisión, guapa. No, Sí. me tocó volver a comenzar el proceso de transmisión, es lo que te decía ahora. Que nos demoramos. Listo, entonces quedamos atentos a lo que tú digas, Sosito. En este momento no puedo. Un minuto. No funciona mi cámara. Sí, te estoy viendo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Yo no me veo. ¿Estoy bien? Ok, transmitiendo y grabando. Buenas tardes a todos y todas los que se conectan hoy desde diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Este es el segundo encuentro por el derecho a la ciudad que estamos realizando desde el Centro para el Pensamiento y para la Acción y la Transición, CEPAT, desde Colombia, perdón. Y hoy tenemos una conferencia muy interesante, es la segunda conferencia de este encuentro que está constituido por un ciclo de conferencias en relación a 4 ejes temáticos que consideramos muy importantes y claves para el derecho a la ciudad. Y además de unos encuentros entre las organizaciones latinoamericanas que hemos venido trabajando el tema. Entonces, ayer tuvimos la grandiosa oportunidad de poder conversar con Carl Hart y Raquel Rolnick, que nos dieron un primer contexto de las intersecciones y las nuevas perspectivas que hay entre el uso de drogas, la estigmatización y la planeación urbana, la reducción de daños y la planeación urbana. Y hoy tenemos este 8 de diciembre, martes 8 de diciembre, tenemos 2 conferencias también muy interesantes. Bienvenidos a esta, que sería la segunda conferencia de este encuentro y la primera del día de hoy. Para esta conferencia hemos convocado a 2 personas que admiramos mucho por su trabajo y tenemos y con quienes hemos también trabajado en encuentros anteriores. Son ellos Karin Carneiro y John Bernal. Entonces, con ellos vamos a hablar, o ellos van a hablar de segregación. Ellos específicamente van a abordar el tema de segregación y después tendremos cada uno va a realizar su intervención y después tendremos un espacio para las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, pues quiero darles la bienvenida a la conferencia Segregación de los Cuerpos, Violencia, Control y Gentrificación, a cargo de Karin Carneiro, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Karin, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Estoy muy contenta de estar acá con vosotros y también doy buenas tardes a todos y todas. ¿Ya empiezo ahora? Puedes empezar ¿sí? cuando quieras, claro que sí. Espérame un segundo, les recordamos a los participantes que las preguntas se harán al final, haremos una ronda de preguntas, aunque durante toda la conferencia pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Entonces, bueno, adelante, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles la amable invitación para participar en este segundo encuentro latinoamericano sobre el derecho a la ciudad. Yo quiero también expresar mi agradecimiento a Marcela Tovar, a quien tuve el placer de conocer hace unos años cuando participamos de un coloquio sobre el tema de las personas habitantes de calle.
Y también agradezco a todas y todos involucrados en la organización de este evento, y así no podría dejar de hablar de Margarita, que fue muy importante en estos últimos días. Aprovecho también para saludar a las personas que acompañan nosotros en ese día de hoy, y en especial a mi compañero de este día, John Bernal. Bueno, yo empiezo mi intervención mencionando el gran desafío de hablarles hoy después de las preciosas exposiciones de Raquel Ronick y de Carl Hart. Confieso que me pregunté qué más se podría decir de la violencia que sufren las poblaciones históricamente vulnerables que tienen en las calles no solo su lugar de vida y supervivencia, sino también de construcción de redes de sociabilidad, de trabajo, de ocio y de resistencia. Mi encuentro con estas personas tuvo lugar durante mi tesis doctoral. En ese momento, yo investigué la relación entre las personas habitantes de calle y la producción del espacio urbano a partir de un análisis, por un lado, de un análisis genealógico de las normas, las leyes, los proyectos y los planes urbanísticos. Y por otro lado, de una inmersión en las ciudades de Bogotá y Belo Horizonte. Belo Horizonte es la ciudad donde vivo en Brasil, que es cerquita de Río de Janeiro, de São Paulo, que son más conocidas, imagino. Bueno, mi intención era la de realizar una mirada al espacio urbano desde cuerpos y personas, entendiéndolas no como problemas, sino como parte de potencias, resistencias, conflictos, encuentros, enfrentamientos, pertenencias, formas de sometimiento, exclusiones y regímenes de verdad, en una trama del cotidiano que es productora de saberes y de espacialidades. Pero para intentar aportar y avanzar en los temas discutidos ayer y también no hablar de la misma cosa nuevamente, voy a tener en cuenta que el tema de hoy es la segregación, y para eso propongo una doble inversión. Bueno, la primera inversión está relacionada con el territorio. Generalmente, en el ámbito del derecho a la ciudad, cuando pensamos en los territorios, nos referimos a la dicotomía existente entre, por un lado, aquellas áreas que son, entre comillas, racionalmente pensadas, diseñadas, construidas, supervisadas y controladas, porque son fruto de conocimientos considerados técnicamente científicos y, por lo tanto, productores de saberes coincidentes con, entre comillas, la verdad. Essas áreas são áreas com acesso à infraestrutura urbana que acogen cuerpos considerados adequados, deseados e saludáveis. Por outro lado, temos também aqueles outros espaços ou aqueles outros territórios que, como surgen del conocimiento de las personas y por eso, por lo conocimiento o por los saberes de las personas, y por eso se consideran incompletos, desordenados, informales, insalubres, y por tanto siguen siempre siendo sujetos a corrección. Pero no todo el tiempo. La corrección generalmente ocurre cuando es del interés de una razón mayor. Hoy, si mencionamos Pierre Dardot y Christian Laval, que son filósofos franceses, ellos comprenden esa nueva razón como el neoliberalismo que avanza por todas las dimensiones de la vida. Entonces, con esa inversión, lo que pretendo es pensar el propio cuerpo como un territorio, o sea, hablar del territorio hablando de un cuerpo territorio. Bueno, la segunda inversión está relacionada con la violencia, porque en general, esta segunda clase de territorios, los últimos que mencioné, los territorios populares, son considerados como el lugar de la violencia, el lugar de la ilegalidad, de la desorden. Aún más, si centramos nuestra atención en las estadísticas, nos convenceríamos muy fácilmente de ser esta la verdad,
que hay una coincidencia entre la violencia y esos territorios. Por lo tanto, pregunto, ¿y si pensamos en esos lugares como blanco de violencia? Lugares desde donde la violencia los atraviesa, produce una serie de otras más violencias. Me parece que esas dos inversiones son complementarias y mi objetivo es iniciar una discusión sobre ellas. Es aprovechar este espacio para pensar y hablar sobre nuevas formas de afrontar la violencia histórica que se fueron construyendo a medida que llegaban a nuestras tierras hombres europeos, judaico-cristianos, heterosexuales y principalmente propietarios. Empecemos, pues, por el cuerpo como primer territorio a colonizar, ya que no sería posible colonizar el territorio físico sin modelar y tapar, como nos diría Enrique Dussel, el otro. Encubrimiento realizado por la colonización del saber y la colonización del ser. Y aquí me permito un gran salto histórico, un salto en el tiempo, ya que paso del siglo XVI al siglo XXI, pero no se conforma acá un salto epistemológico, ya que como señaló ayer Marcela, la violencia epistémica es constante y está presente a lo largo de estos vastos siglos. Ese salto, por lo tanto, es un salto que nos invoca a comprender los exterminios de negros e indígenas, pero también de mujeres, homosexuales, transexuales y muchos otros considerados anormales. Y ese exterminio no es solamente físico, a pesar del físico ser brutalmente real, es también un exterminio existencial. Este último se realiza desde el formateo del cuerpo-territorio a través de la incidencia de mecanismos, tácticas y estrategias de poderes y saberes. Ejercicio, acción, práctica y cálculos realizados en el ámbito de lo que Michel Foucault conceptualizó como biopolítica, es decir, el poder sobre la vida, sobre el cuerpo de la especie. Un poder que a través de la gubernamentalidad, al conducir la conducta de esos cuerpos, hace que las personas vivan y que sean dejadas a morir. Entonces, esa doble consecuencia de la biopolítica. Hace también que una determinada sociedad viva y que otra se la deje morir en defensa de esa misma sociedad. Y voy a pedirle licencia para citar entonces algunos cortos trechos de la obra de Michel Foucault. Y acá cito Foucault. Debemos maximizar los elementos positivos de poder circular de la mejor manera posible y minimizar, por el contrario, lo que es riesgo e inconveniencia, como robos, enfermedad, sabiendo que nunca serán reprimidos. Lo que se buscará para estructurar estos planes son los elementos que justifiquen su polifuncionalidad. ¿Qué es una buena calle? Es una calle que, por supuesto, tendrá una circulación de los llamados miasmas, así como enfermedades, y será necesario gestionar la calle en función de este papel necesario, aunque indeseable, de la calle. La calle también será aquella por la que se llevan las mercancías, también será aquella por la que habrá tiendas. La calle también será por donde podrán pasar los ladrones, posiblemente los amotinados, etc. Entonces, existen todas esas funciones diferentes de la ciudad, algunas positivas, otras consideradas negativas, pero son las que deberán implementarse en la planificación. En definitiva, trabajaremos con el futuro, es decir, la ciudad no se concebirá ni planificará según una percepción estática que garantice instantáneamente la perfección de la función. Entonces, eso es lo que dice Foucault. Por el contrario, se planifica para ubicar en el territorio colonizado
los cuerpos territorios que no están completamente colonizados, pero que en cierto modo son útiles. Y yo volveré específicamente a este termo, cuerpos útiles, en algún momento adiante. Bueno, también quiero traer una otra cita de Foucault que no habla más de la cuestión de ubicación, pero del posicionamiento, más específicamente del posicionamiento de los cuerpos, uno en relación con los otros. Y acá cito Foucault. El problema del lugar o posicionamiento se plantea a los hombres en términos de demografía. Y este último problema del posicionamiento humano no es simplemente una cuestión de si habrá suficiente espacio para el hombre en el mundo, un problema que es, después de todo, muy importante. Pero es también el problema de saber qué relaciones de vecindad, qué tipo de almacenamiento, la circulación, la ubicación, la clasificación de los elementos humanos deben mantenerse preferiblemente en tal o cual situación para lograr tal o cual propósito. Estamos en un momento en el que se nos ofrece espacio en forma de relaciones de posicionamiento. Nos damos cuenta, por tanto, de que Foucault se refiere a la forma en que los mecanismos actúan sobre los espacios, que acá considero territorios, para conformar series consideradas ideales. Y sobre eso, él hace una distinción entre un punto de vista teórico y otro práctico. Respecto al primero, Foucault considera que lo que provocó tal cambio de ubicación a posicionamiento fue la profanación teórica del espacio, del territorio. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, la sacralización sigue prevaleciendo y es responsable por mantener ciertas oposiciones por medio del mantenimiento de la conducta de los cuerpos. Y acá hago la última citación de Foucault. Creo que la preocupación de hoy es fundamentalmente sobre el espacio, y nosotros podemos comprender como del territorio. El espacio contemporáneo aún no está completamente profanado. Ciertamente hubo una cierta profanación teórica del espacio, aquella que le provocó la obra de Galileo, pero quizás todavía no hemos llegado a una profanación práctica del espacio. Y tal vez nuestra vida esté todavía regida por un cierto número de oposiciones que no se pueden tocar, que son la institución y la práctica aún no se han atrevido a atacar. Oposiciones que admitimos como enteramente dadas, por ejemplo, entre espacio público y privado, entre el espacio familiar y el espacio social, entre el espacio cultural y el espacio útil, entre el espacio de oficio y el espacio de trabajo. Todos están todavía movidos por una sacralización secreta, algo que no intentamos cambiar por completo. En este sentido, yo propongo que lo sagrado que no se puede tocar es el mantenimiento de una visión eurocéntrica y colonizadora y, por lo tanto, antinatural de lo privado, de la familia, de la cultura y del trabajo. Es el mantenimiento de una colonización del territorio a partir de la colonización de cuerpos como forma de mantenerlos. El cuerpo que posee otros cuerpos y territorios es también el cuerpo que se organiza a partir de una familia estructurada en un sistema heterosexual y patriarcal. Es también un cuerpo moldeado en un patrón de comportamiento y estética eurocéntricos. Es un organismo que produce con miras a mantener un sistema mundo, y ese es un concepto de Wallerstein, capitalista y neoliberal. Bueno, está claro que esto no agota y destruye por completo el cuerpo territorio, que resiste a estas imposiciones, y espero tener tiempo para volver a esto más adelante, para que no tengamos una sensación de inmovilidad y de parálisis. De hecho, creo que en verdad John Bernal, que va a hablar de arte, política, personas y concreto, nos mostrará exactamente los poderes de escape y la necesidad de transformar este escape en otro sistema mundo. Vamos a ver si estoy correcta sobre esto. Pero ahora vuelvo a la afirmación que hice anteriormente.
que los cuerpos territorios no completamente colonizados son, en cierto modo, útiles para el sistema mundo capitalista y neoliberal. Y para ilustrar, vuelvo, en cierto modo, a mi tesis. Más específicamente, a dos justificaciones que fueron hechas para proceder a recualificaciones urbanas, una de ellas en Bogotá y otra en Belo Horizonte. La primera es de un arquitecto de la Dirección de Renovación Urbana de Planeación Distrital de Bogotá, hecha en 2014, cuando se presentó el Plan de Renovación Urbana de la Sábana. Él dice: esta es una zona que poco a poco se ha ido perdiendo en la ciudad. Ha sido apropiada por población habitante de calle después de las 6 de la tarde, y en ese horario las personas no circulan por temor a su seguridad. Así que mejorará la seguridad, las condiciones urbanas, la ciudad recuperará un sector que está ubicado estratégicamente. Entonces, paso a la segunda afirmación, que es de una arquitecta del Consejo Deliberante del Patrimonio Cultural del municipio de Belo Horizonte, hecha en 2013, sobre un proyecto que tenía como objetivo recalificar una área bajo un viaducto. Y ahora cito a esa arquitecta. El viaducto de Santa Teresa, que está en el área central de Belo Horizonte, está abandonado con suciedad provocada por la climatología y el mal uso por parte de los usuarios. Actualmente, se ha convertido en un refugio para personas habitantes de calle. Dicho proyecto es de interés para la Municipalidad de Belo Horizonte, representando una parte fundamental en el proceso de mejoramiento y revitalización de equipamientos públicos urbanos que actualmente se encuentran degradados y no apropiadamente utilizados y vividos por la población. Bueno, entonces pregunto, ¿qué tienen en común esas dos líneas, además de justificar la intervención urbana en una área de la ciudad? Los estratos que destaqué muestran que los territorios que han sido blanco de intervenciones y recalificaciones urbanas son repetidamente descritos como sórdidos, violentos, con altos índices de criminalidad y portadores de espacios públicos destruidos y degradados. En este escenario, las personas habitantes de calle han aparecido como responsables junto con otros cuerpos territorios, como las prostitutas, los vendedores ambulantes, los recicladores, los consumidores de drogas, por el mal uso y por su deterioro físico. En otras palabras, podemos decir que ciertos cuerpos territorio han sido considerados como signos de desorden urbano y principalmente de inseguridad. Son los encargados por aislar la población de bien, que hacen buen uso del territorio. Estos cuerpos son los cuerpos de la inseguridad y del peligro. Son cuerpos peligrosos, considerados peligrosos. De tantas otras justificaciones similares a esta, yo pude comprobar en mi tesis que la presencia de esas personas estaba, de manera pragmática, sirviendo de justificación a sucesivos derribos y recalificaciones urbanísticas en ambas ciudades. Diseñaban una forma de gobernar lo urbano que coloca la seguridad como tema central de las políticas públicas. Es decir, los cuerpos territorios fueron y han sido utilizados para justificar el discurso a favor de intervenciones en el territorio. Eso porque ¿cómo se podría fundamentar los megaproyectos de renovación urbana y cómo justificar la necesidad de hacer renacer el centro si estos cuerpos no existieran? Los fenómenos de violencia, inseguridad y deterioro asignados a estos cuerpos son útiles y esenciales para la acción del mercado especulativo y inmobiliario. Es decir, estos cuerpos se han convertido en una parte importante para garantizar la expansión del mercado en el suelo urbano, principalmente a través de
principalmente a través de las nuevas combinaciones y alianzas entre el Estado y el capital. Forman parte de estrategias de gubernamentalidad neoliberal que han producido, a través de mecanismos y estrategias disciplinarias y biopolíticas, cuerpos y territorios considerados disconformes. La ciudad, mercado, capital ha utilizado esos cuerpos para garantizar su perpetuación, su propia perpetuación, la perpetuación de este modelo de ciudad, bajo el aspecto de la renovación constante del territorio. Es precisamente en este punto que pudo observar que los espacios donde principalmente se concentran estos cuerpos no fueron meramente tomados por esta población, sino que fueron abandonados para convertirse en territorios que han recibido poblaciones históricamente vulnerabilizados. En ese sentido, los conjuntos de acciones llevadas a cabo por los poderes públicos locales han buscado menos soportar las deudas históricas vinculadas a la explotación y sometimiento de los cuerpos que se apropian de ellas, y más como una oportunidad para que las élites que controlan la producción de los espacios de la ciudad continúen con los procesos de homogeneización y transformación empresarial sobre el tejido urbano como forma de mantener la propia colonialidad. El suelo urbano así, degradado y sus alrededores se pueden adquirir a precios reducidos y tras inversiones a medio y largo plazo aportan grandes beneficios económicos. En este contexto, creo que podríamos decir que estos cuerpos territorios pasaron a ser entendidos no solo como un problema de la ciudad y sus territorios, sino como parte de la lógica de destrucción creativa del espacio político y económico. Por tanto, se convierten en cuerpos útiles y tan antiguos como la historia de los propios centros urbanos. En ese sentido, estos cuerpos territorios indóciles, por estarem estruturados en otras formas de comportamientos y sociabilidad, están siendo empujados hacia áreas cada vez más periféricas. Por lo tanto, están siendo segregados y conforman lo que se conoce como gentrificación. Pero preparándome para mi presentación de hoy, y después de haber seguido en este tiempo de pandemia, acompañado y observado el aumento de la violencia contra los cuerpos de las mujeres, de los negros, entre ellos niños. Acá en Brasil tenemos en el año de 2020 20 crianças negras asesinadas en áreas de favelas en Río de Janeiro. Entonces, esa violencia contra esos cuerpos han aumentado muchísimo. Y por eso comencé a me preguntar si las categorías de la segregación y de la gentrificación son suficientes para comprender esta situación a partir del concepto únicamente de la biopolítica, o sea, de hacer vivir y de dejar morir. Por tanto, concluyo la primera inversión propuesta, es decir, pensar el propio cuerpo como un territorio, para pasar al segundo punto que pretendo compartir con vosotros, el de los territorios populares, no como el lugar de donde surge la violencia, sino como de esos territorios como blanco de la violencia, en su aspecto último, el aspecto último de la violencia, que es la muerte del cuerpo físico. Hago esto porque me parece importante señalar que en la actualidad la biopolítica no parece hacer frente a la dinámica de la vida y la muerte, no apenas la biopolítica. Lo que estamos presenciando cada vez con mayor constancia ya no es hacer que la gente viva y que sea dejada morir, sino hacer que la gente muera y sea dejada a morir, lo que Ackling Mbembe ha conceptualizado como necropolítica. Y para explorar este tema, y ya voy encaminando acá para el final de mi presentación,
Parto del contraste realizado entre biopolítica y necropolítica por un profesor psicólogo brasileño llamado Leomir Hilario. Yo acompañé una live de Leomir que fue realizado durante este periodo de pandemia. Y en esta live, Leomir nos dijo que la biopolítica, como explica Foucault, establece un poder sobre la vida, un poder que gestiona la vida, la controla y produce cuerpos y subjetividades en este mismo vector de producción de vida. Pero este sentido de la administración de los cuerpos se hace en defensa de cierto tipo de sociedad, algo que ya había mencionado anteriormente. Pero aquí no hay duda que se trata del modelo eurocéntrico. Ese es el tipo de sociedad a ser colocado como protegido. Ahora, no más apenas esa correlación entre dejar morir y hacer vivir, pero el poder de la muerte tiene un propio sentido de producir este tipo de vida. Me explico siguiendo los comentarios de Leomir. Hoy en día, cada vez más cuerpos ya no están sujetos a la normalización correctiva porque son prescindibles. En otras palabras, la biopolítica es una forma de gestionar poblaciones y la población es un fundamento de la riqueza de las naciones y por tanto, parte de la dinámica constitutiva del proceso de consolidación del capitalismo. Así, la biopolítica concierne a la creación de un pueblo sano, de cuerpos económicamente útiles y políticamente dóciles. Pero para Leomir, la necropolítica plantea otro problema. ¿Cómo gestionar las poblaciones en un momento en que el sistema capitalista ya no necesita a todos? Cuando ya no hay lugar para todos dentro del sistema capitalista. Y agrego, no hay más espacio para todos porque la máquina capitalista tiene que expandirse infinitamente sobre el territorio para la producción de mercancías. En este sentido, la pregunta que surge es, ¿cómo en el siglo XXI se promoverá la gestión y control de las personas cuya vida no tiene ningún valor? Que las gentes son consideradas gentes superfluas. Y la respuesta me parece que se da al considerar el ejercicio de la necropolítica, es decir, dejar morir, que ya era una característica de la biopolítica, pero también, y aún más grave, de hacer morir. Este es el escenario que se perfila en un contexto de crisis estructural del capitalismo. Y esta muerte no es consecuencia de un estado permanente de violencia interna en las periferias y focos de pobreza. Esta muerte es, en efecto, consecuencia de la acción violenta del Estado capital en las periferias y focos de pobreza y en las áreas de expansión de las fronteras, y acá puedo citar las fronteras de la minería, de la agroindustria, que además de expropiar y excluir, matan. Es importante resaltar este aspecto para que podamos pensar en nuevas formas y estrategias de acción y resistencia que enfrentan un vector necropolítico que tiene, como dice Leomir, la producción social de la muerte como significado primero. La producción diaria de cuerpos que se pueden matar. Así es como hemos visto, más que la profundización de un proceso de segregación. Entiendo, claro, que ese proceso no ha dejado de ocurrir, pero lo que hemos experimentado en América Latina, en Latinoamérica, son procesos de exterminio y masacre de poblaciones. Además, y ahora realmente avanzo para el final de mi presentación, traigo un último punto del discurso de Leomir, que también entiende la necropolítica como un proceso socioafectivo, como un proceso de constitución de afectos en el tejido social.
proceso que se diseña como vía de hacer con que esta destrucción sea asumida también pelos propios sujetos. Leomit llama este proceso de adherencia psíquica a la barbarie. En este proceso, los sujetos que viven una vida brutal, sin dinero, sin trabajo, sin acceso a la salud, la educación, y eso fue algo que ayer también Raquel y Carl hablaron muchísimo y muy bien sobre esas características, pero esos sujetos que viven esta vida viven también en una inmensa frustración. Y la necropolítica actúa en esa dimensión, nombrando ese malestar, quitando las críticas del capitalismo. Así, no se entiende, por ejemplo, que esta situación permanente de frustración no es una crisis del capitalismo, sino el efecto de un grupo corrupto que asaltó el poder y que por tanto, tenemos que sacarlos del poder. Pero después de sacar los corruptos del poder, tenemos que sacar también las feministas, los negros, los indígenas, los homosexuales, los transexuales y los habitantes de calle, y así sucesivamente. El problema se presenta, por tanto, no ante los mecanismos y estrategias del capital, ya que el capitalismo es perfecto. El problema se manifiesta por la mala actuación de ciertos grupos. De estos grupos que tienen la muerte como horizonte físico y simbólico. Las crisis económica, moral, política del capitalismo son, por tanto, atribuidas a aquellos grupos que deben ser aniquilados. Es así que se construye la conexión entre una biopolítica que produce subjetividades, cuerpos dóciles, instituciones totales, con una necropolítica que destruye el psiquismo y produce cuerpos sin vida. Quizás mi presentación adquirió una dimensión, pienso un poco aterradora, pero a menudo pienso que es el susto lo que nos hace actuar y reaccionar. Reaccionar para evitar, por ejemplo, que le pasara a otras mujeres negras y lesbianas lo que le pasó a Marielle Franco. No sé si conocen la historia de Marielle Franco, que fue una concejal negra y lesbiana asesinada en Río de Janeiro por su trabajo en las favelas y por su lucha por el derecho a la ciudad. Es importante para mí decir y citar el nombre de Marielle, porque hoy la muerte de Marielle completa 1000 días sin una respuesta sobre quién la mató. Ayer, Carl Hart dijo que tenemos que salir del armario y poner nuestros cuerpos en línea para que la policía no siga matando a negros. Completo. Negros, trans, homosexuales, mujeres, indígenas, habitantes de la calle. Tenemos que hacer más que no ser racistas, sexistas, xenófobos. Tenemos que estar contra el racismo, contra el machismo, contra la xenofobia. Hay que pasar de la teoría a la práctica, porque así como no sería posible colonizar territorios latinoamericanos sin colonizar los cuerpos de los pueblos originarios, tampoco parece posible hablar de derecho a la ciudad sin hablar del derecho a la vida y al derecho a lo propio cuerpo. Bueno, eso es lo que traigo hoy para hablar con usted y espero que podamos hablar un poco más caso haya preguntas. Y más una vez agradezco muchísimo la invitación por estar acá. Ok, gracias a ti, Karim, por tu... Espérame un segundo, ya. Por tu ponencia. Realmente lo que habla sobre el escenario negativo, pues es un poco complicado porque sí, la realidad es muy fuerte y vemos pocas posibilidades de salir de ellos si seguimos en esta misma situación, ¿cierto? Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo, con que lo importante de estos espacios es que pasemos del pensamiento y de la teoría a la acción. Y realmente lo único que cada uno de nosotros
puede hacer es accionar en su propio mundo y en su círculo cercano. Porque pues si tratamos de arreglar el mundo desde los gobiernos que nos manipulan, pues simplemente va a ser imposible. Y es por eso que estas reflexiones y estos debates son tan importantes, porque pues hay muchas dudas que me generan, pero creo que es mejor que ahora le demos paso a John y luego entonces hablemos de todas las dudas que se han generado a través de tu ponencia, que de nuevo te doy las gracias, Karin, fue muy interesante. Hay varias cosas que yo en particular no había, digamos que pensado, porque siempre uno está un poco como absorto de la realidad, de otras realidades, y entonces, por ejemplo, llegar a ver que en alguna zona hay un desarrollo urbanístico que va a poner más linda la ciudad, siempre lo vemos de una manera positiva. Entonces esto me lleva a pensar cómo poder equilibrar esas dos cosas, ¿cierto? Cómo no decir que nos queremos quedar en el pasado y que las ciudades no se desarrollen urbanísticamente, pero que ese desarrollo no tenga un precio tan alto con las comunidades a las que les pertenece ese territorio realmente, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo a todos como un tema que vayamos pensando para que cuando John termine podamos debatir entre todos. Entonces, gracias, Karin, y doy paso a John. John Bernal, pues creo que quienes estuvieron en el encuentro del 2018 lo reconocerán porque él fue quien les hizo la guía turística en el centro de Bogotá, ¿cierto, John? Y así es. ¿Me escuchan? Sí, ¿Estamos te bien de audio? escuchamos bien. Bueno, buenas tardes para todos, para todas, para todas. Sí, tuve la oportunidad de hacer una caminada por la localidad de Los Mártires con las personas del CEPAT, pero hago una aclaración, y es, a pesar de que lo que legitima ese caminar y ese hacer profesionalmente es un carnet de guía turístico, lo que yo realizo es reconocimiento de territorio, que es algo distinto porque es lo que me legitima en el espacio y en el territorio. Claro. Y con esto quiero, digamos que, arrancar mi presentación haciendo una articulación con lo que decía Karina hace un momento, y es el cuerpo y el territorio, ¿cierto? Sin dejar uno a un lado del otro, es decir, el territorio también como cuerpo. Entonces, el territorio también como cuerpo, y ese cuerpo territorio violado, en el caso de Mártires literalmente. O sea, quizás en algunos lugares habrá algo donde no se establezcan todavía esas cosas o se alcance a hacer algo, pero digamos que cuando ya se desaparece una manzana completa o varias manzanas, ya la gente se sacó, ahí tú dices, acá ya se violó el territorio, ¿cierto? Entonces ahí hay que buscar otras alternativas para que los pocos que van quedando se logre hacer algo. Pero ese espacio como tal ya no existe, ya no está, la gente ya se sacó, ya se fueron a la periferia, ¿cierto? Quiero arrancar mi presentación con, para los que conocen Bogotá y los que no, Google todo lo sabe y todo lo muestra, y es con uno, digamos que lo voy a poner en esos términos del arte, como unos acordes de letras de 1825, cuando estas personas de la colonialización dijeron no más entierros en los atrios de las iglesias. En 1825, este gobernador Espeleta prohibieron las prácticas religiosas de enterrar los cuerpos en las iglesias. Y entonces estaba este señor Domingo Schiacchi, quien fue quien diseñó el cementerio central, una elipse, para establecer allí este lugar donde nadie quería estar luego. ¿Por qué acudo a esto? Porque este cementerio, si luego lo buscan ahí en Google, para los que no lo conocen, es una elipse que ahora está dividida en 3 partes: globo A, globo B y globo C. Y en esta parte globo C, que al parecer es donde estaban establecidas todas las tumbas de los NN del 9 de abril
de 1948 en el Bogotazo. Un día X se determina hacer un parque allí en este lugar, con un gran espejo y con, digamos que colocando allí como un insigne artístico de Botero, sobre la 26, los que llegan por el aeropuerto, cuando suben ven un Botero. Frente a ese espacio, ese globo C, encontramos este Botero, y entonces nosotros en el año 2000, nosotros empezamos con un grupo de teatro como haciendo reconocimiento de territorio, aprendiendo pues de qué iba el teatro, porque no sabíamos hacer teatro, pero nos metimos en hacer teatro, porque era como una herramienta, ¿cómo no? Era una herramienta práctica para poder, digamos que hacer uso adecuado del tiempo libre de los niños del sector de estas poblaciones vulneradas. Entonces empezamos a averiguar sobre los mártires, sobre esta localidad céntrica, y bueno, luego creció ese interés, y montamos un grupo que se llamó La Rogadera, porque tocaba rogar mucho para que llegara la gente ahí al espacio, ¿cierto? Y allí establecimos, en una de esas obras que montamos, un estribillo que decía: de la noche a la mañana nos quitaron el cementerio y en lugar de muchas tumbas nos pusieron un botero. Y quiero empezar con este botero porque al parecer este botero resultó ser más importante que lo que había sucedido allí en este espacio que acogía esa memoria de la ciudad. Entonces, es donde uno empieza a decir, porque al principio cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo, y cuando digo nosotros son como los jóvenes, los chicos que han estado cerca del grupo de teatro y de Arcupa, haciendo esta investigación, y cuando empezamos con monumentos. Entonces los mártires, el cementerio central, el obelisco, la basílica, todas esas cosas de cemento, pero nos empezamos a dar cuenta que detrás de ese cemento habían muchas personas y otras cosas más ricas, que era lo pertinente en ese espacio, los habituados del sector. Entonces empezamos a dejar de lado ese cemento y dejamos de hablar de fechas y de que este monumento se hizo en tal fecha. Claro, obras arquitectónicas maravillosas, lindas, que embellecen la ciudad, pero que al mismo tiempo albergan esas poblaciones marginadas que se vienen al centro de la ciudad, que es cuando yo retomo ese término que es la periferia. Pero entonces en este caso mi periferia no es un espacio físico, sino mi periferia es un espacio económico, es un lugar que alberga toda la gente que no tiene recursos y que vive en el centro. ¿Por qué? Porque son vendedores informales y caminan hacia el centro desde allí sin tener que coger un bus de 2 o 3 horas, donde además el bus les quita 5.000 o 6.000 pesos y 2 horas de su tiempo o 4 horas de su tiempo para llegar a ejercer su labor económica o de sostenimiento. Y entonces es aquí en Mártires donde viven los vendedores informales, donde teníamos los habitantes de calle, donde están las plazas de mercado, el origen de Bogotá por la estación de La Sabana. Teníamos 7 plazas de mercado que luego se fueron a Abastos en 1972, y todo esto a través de la estación de La Sabana, que le da el origen del comercio a este espacio. Se hace necesario hablar de esto para tener como una ubicación espacial del tema. Entonces, esta localidad alberga todas estas personas. O sea, en algunos diálogos que se han establecido hablamos de que Mártires, de 20 localidades que tiene Bogotá, es la localidad que tiene todas las problemáticas habidas y por haber, pero que además es una de las que establece los techos presupuestales más altos porque tiene mucho comercio, ¿cierto? Pero aún así están todos los problemas: microtráfico, drogadicción, habitantes de calle, recoge toda la población de los indígenas que llegan a la ciudad, precisamente por estas dinámicas que les hablo. Y entonces esta localidad le cabe todo, absolutamente todo. Entonces mi tema, esa introducción estuvo muy larga, mi tema va a hablar arte, política, personas y concreto. Cuando tocamos les voy a compartir pantalla para apoyarles un poco el diálogo. Ok. Voltou? Retornou o áudio? Voltou?
Entonces, cuando les hablo de ese espacio físico al cual le cabe absolutamente todo, pues aquí está. ¿Me dicen si ya ven la pantalla? Por favor. No, John, aún no. No, bueno, ahí va. Vamos, aquí está. Y entonces aquí tenemos esto. Y entonces aquí va a parecer un poco gracioso quizás ese personas, ahora sí lo vemos, ¿verdad? Arte, política, personas y concreto. Teniendo en cuenta como esos términos básicos de, bueno, el arte como visión del mundo desde cualquier expresión, ¿cierto? O sea, se hace necesario para el lugar al que quiero llegar. La política como la organización de la sociedad humana, bajo la legislación y bajo todos como estados, ¿cierto? Las personas como los individuos de este espacio, ¿cierto? Como sujetos de derechos y de obligaciones, determinando, digamos que este ordenamiento. Y el concreto, que ahí veía como toda la conexión a través de lo que decía Karin con el tema del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, que por ahí va el tema del concreto. Entonces, ese conjunto de acciones transversales del Estado que tiene como cometido implementar una ocupación ordenada y aséptica, digamos, y un uso sostenible del espacio. Entonces, cuando hablamos del POT, se hace necesario decir que su primera acción se hizo sobre San Victorino, en la localidad de Santa Fe. Cuando este señor Google, que todos lo saben, nos da ahí como esa ubicación espacial de este espacio de San Victorino que estaba entre la 10ª y la Caracas, entre la 13 y la 11, pero que ahora es un espacio más agigantado, precisamente por ese plan de ordenamiento territorial. Entonces ahí teníamos una galería que era la Galería Nariño, que era como la galería popular del mercado popular, casetas con enramadas, donde vendían absolutamente de todo. Y luego este es el primer lugar que se saca, y luego vamos a Plaza España, y es el segundo lugar que sacan para desocupar. Empezaron a hablar de el espacio público. El espacio público nos corresponde a todos. Entonces limpiamos estos espacios, sacamos a estas personas y dejamos un gran parque en Plaza España, que era donde estaban todas las plazas del mercado o donde estaban luego los ropadejeros. Y en el caso de San Victorino, dejamos un gran parque, que es el Parque de la Mariposa, donde nuevamente con un gran emblema, la mariposa de Negret. Entonces es donde yo empiezo a tocar el tema del arte, porque el arte termina siendo un dispositivo, un dispositivo invisible que ayuda, o que estaban utilizando, digamos, que estas personas que están en el poder para transformar los espacios. O sea, de una manera invisible nos están conduciendo y nos están llevando y diciendo que efectivamente la canción del artista, que efectivamente la obra del artista, que efectivamente están legitimando el espacio con las obras de las personas, ¿cierto? Pero cabe decir que detrás de esto entonces tenemos esto que se llama la economía naranja, ¿cierto? En Colombia, que viene, digamos que de estas órdenes del BID y del neoliberalismo y de todas estas cosas. Y entonces lo ponemos sobre el escenario para que todo se vea más bonito, y entonces hablemos de un equilibrio económico, de un asepticismo, y hablemos de unos espacios adecuados para todos. Sin embargo, sin una planeación y sin que esas planeaciones estén establecidas para las personas, sino sencillamente esas planeaciones están para quienes se legislan. Entonces ahí es cuando entra la palabra política, ¿cierto? Y entonces la política nos permite legislar para los que tienen el poder adquisitivo. Y entonces los que tienen el poder adquisitivo son los que ponen a los gobernantes y establecen qué es lo que se va a hacer en los territorios. Pero como estas maquinarias gubernamentales y estas maquinarias son los que establecen a los líderes políticos, pues son ellos los que van a decir cómo va a quedar la ciudad. Es así de fácil. Entonces, en el caso de esa conexión, para los que conocen Bogotá y de
de los que conocen Bogotá, entonces hacen una conexión entre la localidad de Santa Fe y Candelaria a la localidad de Mártires a través de todo un corredor que se llama el corredor del Bronx, ¿cierto? Pero todo esto estableciendo en la mitad de esto la dinámica de la política de las industrias creativas en la mitad de todo esto, donde quedaba el antiguo Bronx. Entonces sacamos el Bronx de este espacio, que ahí ya, digamos, no se puede hacer absolutamente nada, pero entonces como la Cenicienta termina siendo el arte, porque además de que le empezamos a poner como en términos económicos y le ponemos valor a esa creación intelectual y la ponemos bajo otros órdenes en la ciudad, se convierte en el dispositivo que transforma ese espacio, ¿cierto? Entonces, vamos a establecer ahí en ese espacio un nuevo centro, el epicentro de la economía naranja en Bogotá, ¿cierto? Y entonces es allí donde se va a hacer el Gran Sena, uno de los grandes cenas que va a tener el país, ¿cierto? Donde nos hablan de estas otras prácticas artísticas a través de los videojuegos y del audiovisual y todo esto, pero vamos a hacer la conexión con la ley de cine, que es la 2013, la ley 814 del 2003, y luego la renovamos con la 1556 del 2017, donde decimos que, que el presidente anterior, Santos, dice, ya es la hora de hacer cine en Colombia, ¿cierto? Todo esto para establecer que efectivamente ya tenemos la legislación, ya tenemos el espacio, el SENA como ese dinamizador de la educación para el trabajo, ¿cierto? Y entonces ya están los obreros listos para que los extranjeros vengan a hacer cine a nuestro país. Y entonces empezamos a vender a Bogotá como una capital de servicios. Esto sumado al turismo, esto sumado a esa ciudad aséptica que queremos, esto sumado a Mártires, que tiene los ejes centrales en la ciudad, que es la carrera 19, la calle 26, la 19, la 13, la sexta, todos en ejes que nos llevan hacia el aeropuerto, o sus dos transversales, que es la Caracas y la carrera décima, donde tenemos este eje del que les estoy hablando. Entonces, Bogotá, todo esto para decir que sacamos a la población marginada de nuestro espacio, ¿cierto? Ya no pueden estar allí ni los vendedores informales que no tienen otro lugar en donde vivir, ya no tenemos a los habitantes de calle, entre comillas, no los tenemos entre comillas, porque es que no existe una política pública que albergue a los habitantes de calle, que los legitime en otros lugares, porque es que además digamos que sí hay establecidas unas políticas, pero no son las políticas adecuadas, ¿cierto? Pero como estamos haciendo una ciudad aséptica, estamos construyendo sobre los ejes, sobre los ejes principales, y estamos haciendo construcción. Entonces ahí es donde viene la palabra gentrificación a tomarse como todos estos corredores principales que se hizo el detrimento patrimonial, ¿cierto? Sobre Las Cruces, sobre el Bronx, ahora La Favorita, y sobre el norte de la localidad, que es donde está este pacto de la zona de tolerancia, mal llamada de tolerancia, la zona de alto impacto. Entonces ya empezamos a hablar de distrito rojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces traemos estos otros modelos de necropolítica para establecerlos en nuestros espacios, para que todo parezca bonito, porque es que aquí en el Santa Fe es como ese siguiente conector entre las otras localidades, porque ahí vamos a tener entonces, ahí estos conectores con estos edificios importantes que se están construyendo en la ciudad, como el Atrio, entre otros grandes espacios, y empieza la gran especulación inmobiliaria en todo el sector. Continúa. Entonces, todo esto para decir y llegar, digamos que a la misma conclusión, digamos que sin citar estos autores que citaba Karina hace un momento, que nos llevan al tema de la gentrificación, de la necropolítica, de cómo manipulamos al pueblo para establecer quiénes son los que van a gobernar, ¿cierto?
Bueno, ya les hablé de la ley de cine, bueno, el territorio violado. Y yo creo que lo voy dejando por ahí para que vamos resolviendo preguntas y no enredarlos tanto. En ese sentido, bueno, en alguno de los textos que hizo Paolo Viñolo de la Universidad Nacional con Alberto Escobar, en algunos de esos textos donde se reunía la gente, digamos que de las poblaciones naturales habituadas en Mártires y en Santa Fe, en este caso, la población trans en Santa Fe y las prácticas en el cementerio. Algún día escribí algo que decía que el arte no tiene que llevarse la gente por delante, sino que el arte tiene que preservar la memoria también de los espacios. O sea, si el arte no sirve el arte tiene que servir para transformar y también para preservar. Había una palabra hace un momento que tocaba la compañera, y era la revitalización, pero creo que esa palabra revitalización hace parte de ese orden de necropolítica o de gentrificación, y yo la cambiaría por reivindicación, porque cuando yo ya estoy revitalizando, estoy limpiando la mesa, estoy sacando a la gente, ¿no? Entonces lo que yo propondría en ese orden de ideas sería la palabra reivindicar el espacio para las personas que están en el territorio y hacer ese llamado y generar esa gran pregunta de quiénes nos gobiernan, cómo nos gobiernan, para quién legislan y qué estamos haciendo nosotros como autores de estos espacios, ¿cierto? Porque realmente nosotros, yo creo que, no sé si el término sea adecuado, pero no hacemos ni cosquillas con lo que hacemos, porque es que la participación juega al desgaste con nosotros y nosotros no logramos transformar esas realidades. Por ejemplo, esto es una ilustración que hizo uno de los compañeros del grupo, que es Meyer, donde efectivamente lo que pretendíamos era mostrar lo que había pasado en Manzana 13, que era un proceso de gentrificación literal, porque el Bronx, pues si bien hoy en día ya, digamos, como autores del territorio no podemos hacer nada, pues ya se transformó, ahí ya van a llevar a cabo su cometido. Nosotros como personas ya hemos sido desplazados de, digamos, que este espacio, y es lo que va a seguir pasando. Entonces eso era algo como de lo que se quería poner sobre la mesa con esa ilustración. Y con esta ilustración, cuando hablo de estas personas, hablo de las zonas. Cuando hablo de esas zonas con una S económica, hablo de los PEN, ¿cierto? De ese orden que está por encima de los planes de ordenamiento. Entonces, el plan especial de manejo y protección, que están establecidos por arquitectos, por personas que hacen planes sin personas. Bueno, aunque eso en alguna medida se ha ido transformando, pero no es suficiente. En el caso de la plaza, de esta plaza del Samper Mendoza, que es el centro de acopio de hierbas más grande del país, hago mención porque las plazas ahora mismo están entrando en una dinámica de privatización. Entonces, eso las plazas están establecidas donde, bajo los órdenes del asepticismo, de que tenemos que tenerlas limpias, asépticas, pero eso no es suficiente. Digamos que en esta nueva administración la cosa va por otro lado, porque lo que hacemos es meterlas en unos parámetros internacionales de si estas inversiones que hacemos públicas con estos espacios no funcionan, entonces las enajenamos y se las damos a terceros. Y entonces los campesinos quedan en manos de terceros. Entonces, por eso hago la mención acá de la plaza, ¿cierto? Porque son cosas que seguramente están pasando en el mundo entero y que hacen parte de todos esos órdenes, de todos estos órdenes de transformación. Porque efectivamente lo que decía hace un momento la compañera, los espacios tienen que transformarse, tienen que desarrollarse, pero no a costa de las personas, porque las personas son, o sea, la vida prima sobre cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces no logramos establecer como esas políticas y esos mecanismos, y ojalá este tipo de ejercicios generen esos ecos para que nos volvamos multiplicadores de esa transformación en el mundo. Cuando pongo esta Plaza España, bueno, esto ya no hay absolutamente nada de este espacio. Entonces era un espacio de árboles, ahora tenemos un espacio lleno de cemento,
con otras dinámicas, donde estamos hablando del corredor gastronómico, donde estamos hablando de otras cosas, donde ya no están los ropavejeros que eran un hito de la ciudad, ¿cierto? Donde no se hizo una protección por los ropavejeros, por ejemplo, donde de 239 ropavejeros que habían en este espacio que llevaban toda esta, cuando hablo de los ropavejeros, para contextualizar con los que no saben, es una población que generó toda una economía en torno al recicle de la ropa, a la restauración de la ropa, y que además le daban una oportunidad a otras personas de otros espacios con menos poder adquisitivo de tener una prenda. Entonces reciclábamos la ropa, tenían un sustento económico y le daban otra utilidad a la ropa. Pero estas personas, de 239 personas que estaban organizadas allí, ya no existen. Este proceso fue uno de los procesos más importantes en la ciudad en su momento, pero reunieron de a 1.000 pesos diarios para completar 1.000 millones, hicieron un centro comercial, pero hoy en día ese centro comercial, por estar bajo las dinámicas de San Victorino y San Andresito, pues ya va desapareciendo los ropavejeros, porque no tuvieron como una protección, ¿cierto? Entonces son procesos como que se quedan a medias. Todo esto para llegar a esta conclusión de la segregación desde el mismo Estado y de las mismas prácticas de gobernabilidad, ¿cierto? Entonces nosotros como autores de la sociedad también nos segregan, nos marginan, porque yo creo que la palabra puede ser también nos usan, pero nos desgastan al punto de legitimar sus propias cosas y sus propias intenciones, y no nos alcanza nuestro esfuerzo para que ese grito que tenemos de que la comunidad que está en esos espacios logre ser incluida en sus procesos, pues eso no pasa. Entonces nosotros sencillamente terminamos siendo como sujetos también de esa segregación desde la participación, y las personas, por supuesto, en el caso de los habitantes de calle, en el caso de los vendedores informales, en el caso de las personas habituadas, porque las personas habituadas deben salir porque ya el espacio se transforma y no les va a alcanzar el dinero para vivir en el metro cuadrado más caro de la ciudad, porque ya el metro cuadrado más caro de la ciudad no es el Parque La 93, es este sector donde está establecida las industrias creativas y la economía naranja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí se establecieron una especulación urbanística, donde una casa valía 200 millones y ahora vale 2.000, 3.000 millones de pesos, de acuerdo a su lugar geográfico, al lugar espacial donde está. Entonces, en esa medida, nosotros como autores también de esos espacios terminamos siendo segregados. Entonces, no sé si segregados, marginados, excluidos. Entonces, no sé si abrimos espacio para la discusión o si tienen preguntas concretas al respecto y las vamos resolviendo. John, muchísimas gracias, muy interesante tu participación, tu ponencia, tu conferencia. A mí me parece fantástico que hayas traído el tema del arte, ¿no? En diferentes países ya se ha mencionado, tanto que en los Estados Unidos se escucha el término art washing, ¿no? Que es cuando toman estos espacios y los vuelven distritos de arte, pero en realidad el arte se queda restringido a 3, 4 galerías, y lo que hacen es, como tú mismo lo mencionan, hacer una especulación inmobiliaria y incrementar tanto el precio del suelo, e incrementar tanto el precio de la finca raíz, que de alguna manera eso es lo que termina legitimando la exclusión y la remoción de quienes lograron esos espacios, ¿no? Y me llama la atención y me gustaría mencionar que este año me sorprendí mucho cuando vi el Bronx virtual. Entonces, como no se podía, el Bronx le hicieron este proceso, ¿no? De art washing, y de decir que lo van a volver un espacio para la economía naranja y para la cultura, y que lo sacaron de las manos de las mafias para poner. Y como este año no se pudo habitar por el tema de pandemia, entonces montaron
el Bronx virtual y vendían los espacios en las galerías para que los artistas se expusieran en el Bronx virtual. O sea, es la especulación de la especulación. O sea, es lo que no existe, pero quien le dio sentido a que el Bronx fuera importante, todas estas comunidades están totalmente excluidas de esos procesos. Entonces me parece que es un elemento que no estaba tan presente y que ahora pues lo has traído y lo has puesto muy de presente, como también se están utilizando las herramientas de cultura, las herramientas de apropiación, que históricamente estaban más del lado de los artistas y de las resistencias, y se han vuelto herramientas despojadoras del sistema. Entonces queda uno como demasiado sorprendido, porque es como que disparan por todos lados. Sí, ya uno no sabe como ni siquiera en qué, lo que mencionabas de las plazas de mercado, entran en unos procesos de gourmetización, ¿no? Y entonces, en ese afán de gourmetizar y de que entonces ya tiene que decorar el plato y que el plato salga así o asá, se pierde y se atropella toda la identidad que se venía construyendo históricamente desde esas plazas, ¿no? Entonces, me parece súper interesante lo que traes a colación y agradezco mucho la intervención y la conferencia, al igual a Karim, muy interesante. Y sí, vamos a dar espacio para las preguntas, no solo para las preguntas, sino para también las opiniones e intervenciones de cualquier persona que esté en estos momentos conectada, porque yo creo que una de las cosas no es solo preguntar, sino este diálogo que podemos establecer entre todos y esta serie de relaciones que vamos estableciendo entre los diferentes territorios. Entonces yo también quiero invitar a todos los participantes no solo a preguntar, sino también a plantear sus puntos de vista y todo lo que quieran en relación al tema específico de segregación, que es el que estamos trabajando en este momento. Sin embargo, sí hay unas preguntas aquí específicas. Marcela nos pregunta para John, ¿cómo generar procesos de resistencia desde los territorios? Complicado porque complicado eso porque digamos que si uno hacía procesos de resistencia desde el arte, ¿cierto? Pero ahora el arte se ve inmiscuido de esa manera, entonces de alguna manera termina siendo manipulado. Por un lado eso, por otro lado desde la participación, y la participación con la participación se juega el desgaste, ¿cierto? Entonces yo lo que pienso es que ya toca hacer otro tipo de gritos de resistencia, porque realmente de estos escenarios es muy, muy complejo y muy difícil, ¿no? Además, cuando ya nos cambian también el código de policía y no podemos marchar y tienes que legitimar la marcha con una póliza y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si marchas malo, si haces arte malo, si, ¿cierto? Pero es que digamos que hay cosas que uno ya no puede transformar, hay cosas que uno no puede cambiar. Por ejemplo, en el caso de Manzana, hablaba yo en algún momento con las personas que les ha tocado también como, porque digamos que uno a veces se vuelve muy prejuicioso y en este tipo de cosas he aprendido como a establecer a establecer diálogos, ¿cierto? A establecer esas construcciones, porque personas que están allí con la tarea de les toca hacer esta vaina, ¿cierto? Pero dicen, no, pero es que a nosotros nos dicen, hagamos esto. Y tienen que empezar a tomar como sus decisiones. Pues mi postura era, pues háganlas con las personas del territorio, ¿cierto? O sea, si van a hacer un plan parcial, háganlo con las personas del territorio. Si van a establecer unas políticas, legitimen con el hacer en el territorio, ¿cierto? Legitimemos con lo que está pasando en el territorio, no con las multinacionales, no legitimemos con las constructoras, sino con las personas, los dueños de la tierra, las personas que llevan 50 años ahí, ¿cierto? Esa era como la invitación que yo les hacía, que les hacía. Y entonces digamos que también uno dice, bueno, bajémonos un poquito de tono y dialoguemos, hagámoslo, pero no juguemos al desgaste, porque es que cuando se juega al desgaste, las personas se les va la vida en la participación y en esas cosas. Muchas gracias, sí. No sé si Karim también quiere aportar algo en esta pregunta de cómo generar procesos de resistencia, y específicamente también hay una pregunta para Karim, que es
si tú consideras que podemos de hablar de gentrificación en casos como el del Bronx en Bogotá, donde realmente no fue el mercado inmobiliario, no fueron las constructoras quienes sacaron y desplazaron la gente, sino fue directamente la mano del Estado, ¿no? Si podemos llamar eso gentrificación. Sí, muy bien. Bueno, antes de responder la pregunta que fue hecha directamente para mí, gustaría de comentar algo sobre los procesos de resistencia, porque pienso que ellos están en el cotidiano, en el día a día, en la recusa de seguir con la formación de sujetos con procesos de subjetivación que nos hacen coadunar o agir como lo quiere el neoliberalismo. Por eso que yo mencioné la ración neoliberal, porque actualmente el neoliberalismo no es solamente una economía financiera. El neoliberalismo es una producción de sujetos, del emprendedor de sí mismo, el empresario de sí mismo. Y entonces no hay más trabajadores. Son todos coparticipantes de una gran empresa, son colaboradores. Entonces, pienso que resistir es resistir a ser ese sujeto neoliberal. Porque si resistimos primero como cuerpo, tenemos cómo resistir en el territorio. Pero eso no transforma nada en algo más fácil. Es muy más difícil, porque somos todos los días bombardeados con propagandas, con el marketing, con la arte, como nos dije John. Entonces, es mucho complicado. Acá en Brasil, en términos de resistencia territorial, tenemos acciones derechas de ocupación por habitación. Entonces, principalmente en São Paulo, cuando las grandes áreas son higienizadas para la entrada del capital, muchas de ellas permanecen, muchos edificios, muchos predios permanecen vacíos por mucho tiempo. Entonces, hay grupos como el MTST, que son moradores sin techo, que ocupan esos espacios y los transforman en habitaciones. Entonces tenemos ya un grande número de predios, de edificios que hoy están ocupados por el derecho a la función social de la propiedad, entendiendo que la propiedad no es una dimensión única de posesión, de propiedad. La propiedad solo tiene sentido si cumple su función social. Entonces, eso es lo que por derecho legitima a las personas a ocupar esos predios. Pero eso no ocurre también sin violencia, sin la violencia de la policía, sin la violencia del Estado, pero las personas resisten. Cuanto a la pregunta de Marcela, yo pienso que en los procesos como los del Bronx, lo que tenemos es el Estado actuando por las empresas. ¿No? Entonces, indirectamente lo que tenemos es el grande capital inmobiliario actuando en los bastidores por detrás, porque el neoliberalismo muchas veces es comprendido como la libre acción del mercado y la retirada del poder público, pero es el contrario, no es un Estado flaco. El neoliberalismo depende de un Estado extremadamente fuerte para transformar lo que es público, para transformar lo que es de todos en aquello que es privado. Entonces es como si el Estado fuera aquel que va a dar la cara a tapa, no sé si tiene esa expresión, que va a dar la cara para... Y las empresas son aquellas que van a tener todo el lucro con ese proceso. Los hoteles, los centros de convenciones, los museos, las galerías de arte. Entonces, por más que la acción derecha sea hecha por el Estado,
eso es hecho en nombre de un capital futuro, que es el capital de la especulación, el capital de las empresas. Creo que es eso. Súper interesante, Karin, lo que traes a colación. A mí me ha llamado mucho la atención el movimiento de los moradores sin techo o los habitantes sin techo que ocupan, porque también he visto que ha logrado legitimar eso que hablabas del derecho a la función social real de los espacios y no como que todos tenemos que vivir convencidos de que si ese edificio es de una persona, entonces no puede ser habitado así, sea como decimos en Colombia, un elefante blanco que quede ahí por años sin ser habitado, ¿no? Entonces, me parece que en esos términos la experiencia de Brasil trae mucho para Colombia, porque en Colombia no hay esos movimientos, no existe un movimiento organizado. Y sería muy interesante a futuro, con la conexión que ya hemos establecido contigo y con John, empezar a ver cómo podemos hacer una transmisión de información y de conexiones para empezar también a ejercer ese derecho y a transmitirle a las personas la importancia de ejercer ese derecho, que los edificios, los predios tienen una función social y que mientras no estén cumpliendo esa función social, no tienen sentido, no tienen razón de ser y por eso es muy interesante que sean habitados. Si el día que los vayan a tumbar, veremos, o el día que los vayan a arreglar, veremos, pero mientras llevan 10 años, ahí pues que cumplan con algún tipo de función social, sobre todo en muchas ciudades como en Bogotá, que las temperaturas pueden bajar a 0 en las noches, pues uno dice cómo es posible que no podamos acceder a esos espacios. Entonces me parece súper interesante eso, hablarlo y que lo traigas a colación. Y me parece también muy interesante la interconexión que haces con el emprendedurismo o con el emprendimiento o como con esa condición actual de volvernos a todos gerentes y ya nadie es trabajador y todos somos gerentes de nuestra propia empresa, porque yo vengo en una lucha muy grande desde hace un tiempo con esa crítica, ¿no? De cómo entonces y por qué ahora resulta que es que si usted no es sostenible, entonces usted no merece su expresión cultural no merece existir, porque si no es sostenible. Y yo pensaba, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Los hospitales no tienen que dar lucro, porque es que la finalidad de los hospitales es curar a la gente, no dar lucro. Igual pasa con el arte no siempre tiene que dar lucro. La función del arte es dar otras cosas, curar el alma, sublimar, transmitir, hacer una representación de la realidad, muchas cosas que no es necesariamente dar lucro. Pero ese neoliberalismo del que hablas sí nos convirtió la medicina en una necesidad de lucro y nos cambiaron de ser pacientes por clientes. Ahora somos tratados como clientes. Y entonces en ese sentido ponen el umbral de acceso donde quieran y cada vez ¿no? nos dicen más que no nos van a curar las preexistencias. Entonces si tú naces con una dolencia del corazón, nunca te van a curar la dolencia del corazón. Y es como, pero entonces ¿para qué más voy a necesitar ir a un hospital si nací con una dolencia del corazón? ¿No? Es como esas cosas del neoliberalismo que me parece muy interesante también, esa conexión entre cuerpo, ¿cierto? Territorio, resistencia, arte, emprendedurismo o emprendimiento, economía naranja. Y como todo eso, vamos aquí como descascando la cebolla y nos vamos dando cuenta que todo responde como a una misma lógica de segregación, exclusión, reducción de las capacidades de agencia de cada uno de nosotros como individuos, de exigibilidad de derechos, ¿no? Y cada vez, ¿no? Te reducen más eso. Entonces, para mí se ha abierto un nuevo panorama de análisis increíble en esta conjunción de las dos visiones, la de Karin y la de John. Me parece que para el ejercicio de este segundo encuentro es súper clave y es cómo se han juntado estos conceptos, cómo se han
entrecruzado estos conceptos para ver cómo también le hacemos frente a eso, a eso y cómo le hacemos resistencia desde este grupo, ¿no? Y que ya nos vamos dando cuenta que es muy importante y a mí, por ejemplo, me parece fantástico porque legitima estas luchas y estas angustias que estamos viviendo. Patricia de la Casa del Centro dice muchas gracias, John y Karin, por este encuentro, y también nos dice, en Tijuana es el modelo de turismo médico. Ah, bueno, nosotros también tenemos en Colombia el turismo médico y están súper orgullosos. Un solo hospital público para más de 2 millones de habitantes y lo privado por encima de todo. Sí, la salud también se ha vuelto, ¿no es cierto?, un negocio. Y quiero aprovechar este momento para también saludar a las personas que se conectan desde la localidad de Mártires, porque es muy importante traer todas las voces aquí, y que se conecta Hilda Lozano y Diana del Pilar, y es muy interesante porque son personas que están desde el territorio, ¿no? Trabajando desde el territorio y están allá, entonces les agradecemos mucho pues que se hayan conectado, y bueno, Ángel Salazar, que también ya debe estar por ahí, y me gustaría también escuchar su punto de vista, ya que pues es el tema que estamos trabajando, pero creo que ya le tocó desconectarse, porque ya no lo veo por aquí conectado. Pero bueno, no sé si alguien de los presidentes quiera aportar algo, porque no estoy viendo dónde es que se ven las manitas, pero digamos, abro para... aquí hay otra, perdón, hay otra pregunta, yo no la había visto. Lo que Karin denomina cuerpos territorios se puede entender como homo sacer en términos de Agamben, es decir, bajo la lógica de ser desechados porque no son hombre ni bestia. Súper interesante. Karin. Sí, bueno, no sé si exactamente como el Homo sacer de Agamben, porque creo que ahora no es más una cuestión de ser desechable. Lo que pienso que estamos enfrentando es el exterminio. No es más ser puesto de lado, pero de matar. Es un ejercicio de necropolítica muy fuerte. No hay lugar para todos más en el mundo del neoliberalismo, porque las fronteras se expanden. Y solamente para dar un ejemplo, yo trabajo directamente con personas que son expulsas de sus territorios de existencia por los grandes desastres ambientales provocados por la minería. No sé si tuvieron noticia de la ruptura de la presa de Fundão en Minas Gerais y después en Brumadinho. Entonces son dos grandes desastres que ocurrieron en un intervalo de 4 años. Y hasta hoy, ninguna de las personas que fueron expulsas de sus casas tienen una casa nueva. Y muchas de ellas están muriendo. Entonces, no murieron solamente cuando la presa se rompió. Están dolentes, mentalmente dolentes, físicamente dolentes por la contaminación provocada por los desechos. Y entonces me parece que eso es una estrategia no de simplemente desechar, pero de conducir a la muerte. Entonces es más fuerte, es más impactante. Y por eso que pienso que todo eso pasa por un proceso de descolonización del ser, descolonización del saber, porque a cada vez tenemos más fuerzas eurocéntricas norteamericanas que nos dicen cómo vivir, para quién vivir, cómo trabajar, cómo divertirnos. Y eso implica la muerte de otras formas de vivir, de trabajar, de divertir. Entonces creo que por eso es un poco distinto del Homo sacer de Agamben. Y está más cercano
de Ackling Bembe, que es una persona muy importante hoy para pensarmos no solo la necropolítica, pero también las resistencias. Y yo tengo para mí que las construcciones resistentes van a se construir no más. Y eso es solo una apuesta, es algo que empiezo a pensar porque con ese trabajo con las personas afectadas por la minería, muchas de ellas están en territorios rurales y allí existe otro modo de vida, otro modo de existencia, de una economía que no es neoliberal, que es una economía de afectos, de trocas, de una otra forma de se pensar la vida. Y me parece extremadamente resistente. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos que construir nuevas resistencias. Estas resistencias existen. Tal vez no en los grandes centros. Tal vez si empezarmos a conocer, poner el pie en la tierra de las poblaciones tradicionales, de los pueblos originarios, podamos aprender a reexistir. Porque pienso que no es solamente resistir, es reexistir. Tenemos que construir una otra existencia. Es eso. Iba a decir, acudiendo a lo que acabas de decir, Karin, es desaprender esos sometimientos, ¿no? Hay que desaprender esos sometimientos. Exactamente. Es como desaprender a aprender de un modo específico. Bueno, Patricia quiere hablar, así que te damos la palabra, Pati. Sí, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto escuchar esta discusión. Llegué tarde, pero creo que una de las cosas que pasa en México es que tenemos un buen ejemplo de resistencia y de autonomía en los pueblos originarios y en los pueblos zapatistas. Sin embargo, en México ha habido un control de medios en los que por años, o sea, se ha enfocado en el levantamiento del 94, el levantamiento armado que solamente duró 11 años, y después los pueblos originarios y el gobierno se reunieron, los traicionaron, optaron ellos por seguir trabajando de manera autónoma y en resistencia, y ahora pues tienen ejemplos, ¿verdad?, de construcción, de salud, de otra salud, de construcción de otra manera de vivir y, como dicen, de reaprender y de volver al territorio y volver al origen. Sin embargo, el bombardeo neoliberal y el bombardeo de los medios en las ciudades los han puesto como que están en contra del progreso, como que están en contra de la transformación que es tan cacareada ahorita con el gobierno actual. Sin embargo, esta transformación está despojando, ha aumentado la violencia en los territorios indígenas, ha provocado desplazamientos y muchos grupos paramilitares que los están acabando. Y mucha promoción hacia el turismo, mucha promoción a los megaproyectos, a la unión con transnacionales, con minería, con gasoductos, y ha habido mucha muerte de activistas, pero lo han minimizado. O sea, eso no está permeable en los medios generales, solamente en los medios autónomos y de resistencia. Entonces, la mayoría de la gente, la sociedad, piensa que están en contra del progreso, que en contra del trabajo para todos, y es una promoción, como lo dicen, de los emprendedores, que yo les llamo depredadores, porque se están autocomiendo ellos solos. Entonces, pues yo creo que sí tenemos que tener una humildad para voltear a ver otras resistencias, experiencias, y no siempre estar volteando hacia el norte. Totalmente. Y si me permite dialogar un poco con Patricia, pasamos por lo mismo en Brasil. Pienso que acompañan pelo menos un poquito el gobierno de Bolsonaro. Entonces tenemos acá un gobierno que tiene como ministro de Educación a alguien que es contra la educación pública.
un ministro del medio ambiente que es contra la preservación de las florestas, contra la demarcación de las tierras indígenas. Tuvimos una serie de asesinatos de líderes indígenas en ese periodo de pandemia. Entonces, vivimos, creo que casi todos nosotros acá en América Latina, en Latinoamérica, una situación muy, muy parecida, muy semejante. Yo pienso que a pesar de esas violencias que quizás están establecidas en cada uno de estos países, han logrado un poco más que nosotros. Nosotros, por ejemplo, no podemos hacer el tema de los ocupas. Ahorita yo creo que estamos en la época en la que se ha atentado contra más líderes sociales. O sea, se supone que en la pandemia no pasaba nada, ¿no? Ni siquiera eso, pero es cuando más líderes sociales han habido asesinados. Entonces, pues nos toca aprender muchísimo más de estos otros países latinoamericanos para poder establecer esas resistencias, porque realmente no hay otra forma sino la resistencia. Es la única forma de lograr alguna cosa, porque o si no, sencillamente el capitalismo se sale con la suya. El capitalismo se sale con la suya y nosotros como sujetos de estos espacios y de estos escenarios, pues nos va pasando el tiempo. Entonces tenemos que sembrar como la semilla en estos que vienen detrás de nosotros, ¿no? Creo yo que para eso sirven estos escenarios, para fortalecernos entre esas hermandades con el conocimiento. Gracias. Gracias por invitarme. Pues creo que este escenario ha sido muy interesante y todas las intersecciones que hemos encontrado y todo lo que tanto Karin como John han traído a colación me parece que nutre mucho vamos a llamarlo el suelo en el que vamos a sembrar, ¿no? En términos de cómo combatir o cómo hacerle frente o cómo luchar en las ciudades donde hay una tendencia tan grande a la segregación, a la exclusión, a la discriminación, no solo desde la mano del Estado, sino legitimado por el Estado, pero desde la mano de las multinacionales o de las grandes corporaciones, ¿no? Patricia nos dice acá, por ejemplo, que el ministro de Educación fue presidente de TV Azteca, o como Macri, que era el dueño del Boca y se volvió presidente. Entonces uno se queda como con esas cosas que lo sorprenden muchísimo, porque sí, definitivamente hay unos intereses económicos que pueden o que definitivamente están transformando en nuestros territorios y excluyendo y teniendo una afectación más fuerte sobre personas históricamente excluidas, y excluyéndonos también a los que tal vez sentimos que no hemos sido excluidos, porque esto es no es como la nada de Michael Ende en la historia sin fin, se va expandiendo y se va expandiendo, y uno cree que nunca le toca, y llega un momento en que te toca, ¿no? En que te sacan, en que ya vino, entonces yo creo que no estamos tarde, pero sí es urgente empezar este trabajo y reconocernos como sujetos de derechos y no como gerentes de nuestra propia empresa y de nuestra propia vida. Yo creo que esa es una importante. Yo los invito entonces a todos los que están conectados aquí en Zoom y todos los que están a través de nuestras redes sociales a que continúen conectados con este segundo encuentro por el derecho a la ciudad, porque cuando uno dice derecho a la ciudad no entiende muy bien de qué se trata, ¿no? Y ahora cuando nos sentamos a hablar, cuando hablamos de usuarios de drogas, reducción de daños, y después hablamos de planeación urbana, y después hablamos de territorios y cuerpos, y la relación de cuerpos y territorios, y la relación de arte, emprendimiento, segregación, gentrificación, se va dando cuenta que en todos estos casos lo que hay es una constante y frecuente vulneración al derecho a la ciudad y que debemos construir y fortalecer entre todos. Entonces, pues, tenemos esta tarde, ahorita en una hora, si no estoy mal, en una hora,
¿sí? Tenemos la conferencia sobre COVID y ciudad, que es una conferencia que nos pareció muy importante meter o incluir el tema de COVID, porque pues realmente el COVID y el aislamiento y el miedo y el pánico al contagio también se volvieron, infelizmente, herramientas de segregación, discriminación, lo que hablábamos ayer en nuestra reunión de catarsis, ¿no? Hicieron que se precarizaran los servicios, cada vez lleguen menos, los servicios de salud se restringieron, ¿no? Por todo, y no, al final no sabemos qué más puede pasar de aquí para adelante y cómo eso transformó ya de por sí nuestras sociedades y nuestras ciudades. Entonces vamos a tener para esta conferencia a Andrés Hidárraga, que ha venido trabajando desde la ciudad de Bogotá, diferentes procesos de acción colectiva y ciudadana para apropiarse y también en relación a la prevención. Y vamos a tener a Teresa Williamson, que ella es norteamericana, pero tiene muchos años trabajando en Río de Janeiro, y ella coordinó con varias organizaciones el panel COVID de favelas, que es una herramienta de conteo y de muestreo del impacto del COVID real y no manipulada por el Estado y los medios como está pasando en todas partes, sino esta es un mapeo que se hace desde las favelas y desde las comunidades, cómo lo hicieron, nos va a contar cómo lo hicieron, cómo funciona y cómo eso ha apoyado a las personas que viven en favelas y periferias a hacerle frente a la pandemia y a todas las situaciones alrededor de la pandemia, como son las noticias falsas, el fake news, el pánico, la segregación, el aislamiento, la prohibición al trabajo, que no es el trabajo estable, ¿no? Sino todas las personas, los vendedores ambulantes, cómo se volvieron los únicos que no podían salir a trabajar, eran los únicos que no tenían acceso al trabajo. Entonces, bueno, Teresa nos va a dar un poco esa perspectiva. Entonces, pues los invitamos a todos a que vuelvan y se conecten y que podamos seguir colectivamente construyendo sociedades y ciudades más incluyentes y más justas para todos. Karin, muchísimas gracias. Muchas gracias, increíble. John, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y muy fuerte para ustedes, como le decía a Carl y a Raquel ayer. Ojalá el próximo año nos podamos encontrar de nuevo presencialmente. Ese es nuestro sueño. Muchas gracias. Fue un gran placer estar acá con vosotros y también conocer los que no conocía. Muchas gracias a ti. John, una palabra final. Estás muteado. Para mí es un placer estar acá con ustedes, compartir este escenario, aprender también de esas otras formas, esas otras posturas y esa invitación a esas otras resistencias. Sigamos caminando, sigamos multiplicando y muchas gracias por el escenario, me parece muy bonito y muchas gracias por permitírmelo. Bienvenidos siempre, bienvenidos a todos. Saludos muy especiales para las personas que se conectan desde diferentes barrios en diferentes ciudades de Latinoamérica. Nos vemos en una hora. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Vale. Chao, Karin. Chao, Patricia. Chao, John. Gracias. Chao, un gusto. Chao, Margarita.